Vamos. Bien, decíamos que es un gran honor tener a Camila Haber. Yo la verdad es que desde que la conocí hace un par de años, a través justamente de una de estas conferencias, que fue una conferencia muy bonita donde hablábamos de las sirenas del mar, las sirenas de México. Hablábamos, hubieron como varias chicas que fuimos invitadas para hablar acerca de nuestra relación con el mar. Me encantó justamente lo que Cami habló, lo que trató, su relación justamente entre, ¿no? Su pasión por la apnea, su pasión por la conservación. Y creo que es una persona muy valiosa, que aunque está joven, muy joven todavía, promete dar mucho, luchar mucho por lo que a todos los que estamos aquí nos apasiona, que es el mar, la vida en el mar, los cenotes. Y quisiera nada más adelantar un poquito con la parte de su semblanza para que sepamos todos un poquito más quién es ella, si no es que ya sabemos. Entonces les voy a leer su semblanza. Camila Haber nació en Ciudad del Carmen, Campeche, y creció en la Riviera Maya. A los 16 años descubrió el apnea e inició una carrera en este deporte, obteniendo varios récords nacionales, compitiendo en competencias en Roatán, Bahamas y viajando a explorar. El deporte la acercó tanto a sí misma como a las problemáticas que enfrentan los ecosistemas acuáticos y el mundo marino. Se graduó en Ingeniería en Innovación y Desarrollo con concentración en sustentabilidad y recursos hídricos. Durante su carrera realizó una estancia de investigación en el Centro de Agua para Latinoamérica y el Caribe y fue coautora de un artículo científico e innovación en procesos de tratamientos de aguas residuales. Activista por la equidad de género y vocera de los derechos de las mujeres en un país en donde el cambio climático presenta nuevos retos en materia de género. Recibió el reconocimiento Premio Mujer Tech 2019 en la categoría Salud y Deporte. Actualmente es embajadora del proyecto Gran Acuífero Maya, promoviendo la conservación de los cenotes y ríos subterráneos a través de su desempeño deportivo. Recientemente obtuvo el premio Create COP26 en el marco de la Cumbre de las Partes con su pieza Yo Soy Cenote. Es un video muy bonito, seguramente ya todo el mundo lo ha visto. Y está incursionando en el mundo de los audiovisuales. Sostiene el récord nacional mexicana sin aletas a 58 metros de profundidad y está entrenando para competir en 2022. Así que pues sin más, le damos la bienvenida y es un gran honor tenerte con nosotros hoy, Cami. Adelante. Hola Valeria, gracias por la introducción y gracias a todos por acompañarnos, todas y todos por acompañarnos hoy. Voy a compartir mi pantalla y disculpen si me sale un estornudo o algo así, pero estoy como que entrando a una medio enfermedad. Ahí voy. Ok. Entonces, ¿ahí ven mi pantalla bien? Sí, Sí. súper. Vale, reproducir pantalla, presentación. Ah, Ok, perdón, bueno. antes de que empieces, quería también ¿Sí? decirles que un poquito la dinámica que vamos a tener esta tarde, noche, va a ser pues darle justamente la palabra a Camila, sin interrupciones. Los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat que está ahí abajito. Ustedes pueden picarle a la ventanita de chat. Pueden hacer su sesión de preguntas y ahí las van escribiendo conforme ella va adelantando en su conferencia. Y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas con ella, si les parece bien. Y ya los que quieran también al final decir algo, pues también, ¿no? Pero para que vayan contemplando, ir haciendo sus preguntas en el chat. Listo. Ok. Bueno, entonces hoy mi conferencia, como mencionó, bueno, mi plática mencionó Valeria. Maco, se llama Reflexiones de una vida azul. Y bueno, la razón por la que yo estoy aquí con ustedes principalmente es porque resulta que tengo un particular talento en aguantar la respiración, ¿no? Platico mucho que ese juego de darle vueltas a la alberca y ver quién aguantaba más o quién aguantaba más tiempo o más distancia, pues yo estoy haciendo una carrera en esta disciplina, obviamente llevado mucho más a un tema más profesional, pero básicamente es aguantar la respiración y pues como muchas niñas y niños con este sueño de ser sirena, con este sueño de estar debajo del agua, pues encontré un deporte
que te acerca lo más posible a esto, que se llama la apnea. La apnea es un deporte que consiste en aguantar la respiración y descender a la profundidad con esta misma bocanada de aire en diferentes disciplinas y modalidades, pero es básicamente esto, es un deporte que toma muchas formas, por supuesto, pero así básicamente aguantar la respiración con sus extras, ¿no? Todo empieza porque yo nací en Ciudad del Carmen, Campeche, y desde chica pues estaba muy cerca del agua, mi familia eh, me inculcó un poco como este cuidado de la naturaleza, esta cercanía con el entorno. Y luego me mudé o nos mudamos a Playa del Carmen, entonces ahí como que mi relación con el agua fue incrementando, probé muchos deportes, incluso snorkel, esta es mi primera foto debajo del agua, en alguna ida a snorkelear. Y probé buceo con tanque también, pero muy pequeña, entonces me gustó mucho, me gustó la idea de estar debajo del agua, pero como que yo sabía que algo me faltaba, tenía como esta búsqueda de libertad. Y en eso, en una coincidencia muy grande, descubro que existe la apnea, en una historia un poco chistosa porque mi papá fue a hacer arpón y resultó que había salido a hacer arpón con un personaje de la apnea que se llama Pipín Ferreras, que como que pues se volvió muy popular porque desgraciadamente su esposa, que también practicaba apnea, falleció en un accidente en esta disciplina. Claro que ellos practicaban una disciplina que se llama No Limits, que bajaban con un trineo y llegaban a la profundidad e inflaban un globo y ascendían. Entonces, era una disciplina que tenía muchos riesgos porque involucraba fallas técnicas o, bueno, o mecánicas, y a esas profundidades es muy difícil predecir cómo va a funcionar. Entonces la apnea moderna, como le llamo, ya consiste en nadar a la profundidad y nadar de regreso, ¿no? Y empiezo a practicarlo los fines de semana, empiezo a hacerlo como mi actividad como de hobby, ¿no? Esto fue cuando tenía 16 años y durante el resto de mi preparatoria lo estaba haciendo así los fines de semana. Pues tomó al principio mucho valor, no tanto de mí, sino de mi familia, porque tenía que manejar y entrar a la selva, a cenotes donde no había nada de señal y pues reportarme, ya salí. Entonces al principio pues fue un poco así difícil, pero afortunadamente crecí en una familia que me permitió como perseguir este camino o esta disciplina que por algo me gustaba tanto, y ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta que la apnea, además de descubrir este deporte que me gustaba mucho porque me permitía estar debajo del agua, explorarlo y pues desarrollar esa conexión con el agua, también me enseñó, o sea, me mostró silencio, quietud, paz, que era algo que yo necesitaba cuando tenía 16 años. Es algo, siempre fui una persona muy inquieta y bueno, lo sigo siendo, pero ahí batallaba con dormir y todo, entonces creo que me encontró el deporte y lo encontré en un muy buen momento, y por eso pues me permitieron o me dieron autorización de seguirlo. Entonces, ¿qué implica un metro más en apnea? Les voy a hablar un poco en las disciplinas del deporte y en qué consisten los entrenamientos. Se divide en categorías dependiendo el modo de propulsión, por así decirlo. Están las que son con aletas, que es con una monoaleta, que son los pies en una misma aleta, con bialetas, que es la forma tradicional. Inmersión libre, que es jalando el cabo, esta línea que nos acompaña de bajada y de subida. Y sin aletas, que es la disciplina en la que yo me enfoco, que es un estilo de pecho extendido, la misma idea de braceada, bajada y con una patada de rana. Sin aletas es la más demandante, es la menos profunda, pero es la más demandante porque utilizas todo el cuerpo, entonces el consumo de oxígeno es mayor, pero justo requiere un nivel de disciplina y como entrenamiento de técnica más específico que me gusta mucho. Yo sí creo que un atleta, para que sea un atleta completo, tiene que practicar sin aletas para pues desarrollar esta libertad, que además si ya estamos haciendo apnea y aguantando la respiración,
se me hace un buen complemento hacerlo sin aletas, que lo hace aún más puro, que es como el corazón del deporte. El entrenamiento toma muchas formas, ¿no? Por supuesto es condicionamiento físico, que es gimnasio, hago yoga, ¿no? Como esta relación entre el movimiento y la respiración. Mucha flexibilidad, porque aquí mis buzos compañeros, por el incremento de presión a profundidad, ¿no? Cada 10 metros, una atmósfera más, entonces a 60 metros hay 7 atmósferas y tienes que poder soportar esta presión que se va acumulando, entonces mucha flexibilidad con ejercicios de flexibilidad diafragmática y de intercostales, en ejercicios de respiración y mucho, mucho, mucho es ejercicios de compensación para los oídos, ¿no? Como en apnea utilizamos diferentes técnicas a diferencia del scuba porque no tenemos la misma cantidad de aire. Entonces, a profundidad, uno de los grandes retos es poder compensar conforme va incrementando esta presión y va disminuyendo el volumen de aire disponible. Las competencias son en lugares en que tienen las condiciones para hacerlas, por supuesto. Normalmente nos lleva a lugares remotos, cada vez menos, pero sí tiene que tener mucha profundidad a poca distancia de la orilla, poca corriente, poco oleaje, que pueda tener como las instalaciones para tener todo un equipo de seguridad, de media, y bueno, todo esto. Los cenotes son un lugar que están creciendo en popularidad para hacer competencias, justo por lo accesibles que son, pero la competencia que tiene más prestigio en el deporte se llama Vertical Blue y lo hacen en Long Island, Bahamas, en un agujero azul que se llama el Dean's Blue Hole, que no es el de Belice, porque el de Belice tiene 60 metros, este tiene 200 metros de profundidad y está desde la orilla. Tú llegas, te estacionas, caminas a la orilla de la playa y de la orilla a la plataforma de competencia es un nado de 20 metros. Entonces eso lo hace muy particular y por eso en esta competencia es donde se rompen muchos récords, donde los podios son los más competidos. Y los protocolos y los récords consiste en que bajas a la profundidad y obviamente dependiendo de la disciplina hay diferentes reglas. Si estás usando, por ejemplo, una aleta o sin aletas, no puedes tocar el cabo en ningún punto, solamente en la profundidad, solamente en el fondo y para ayudarte para voltear y propulsarte desde, desde el fondo, ¿no? No puedes pasarte de 1 metro, tienes que agarrar un tag de velcro que está en el fondo y al llegar a la superficie tienes que quitarte tu equipo facial, que en mi caso es solamente una pinza, hacer esta señal y decir I'm okay. Eso en máximo 15, dependiendo de la agencia, 15 o 20 segundos. Por mi parte, yo sostengo el récord nacional mexicano, como menciona Valeria, en sin aletas, en 58 metros. Yo este récord lo llevo rompiendo desde el 2015, perdón. En 2017 lo dejé en 56 metros, pero después me tomé una pausa a mi carrera deportiva para concentrarme en mi carrera profesional. Y en 2020, que estábamos en cuarentena, ¿por qué no regresar a entrenamientos? Y adapté mis entrenamientos que haría normalmente en la alberca en mi sala. Entonces le estaba dando vueltas a la saula, aguantando la respiración y poco a poco me fui dando cuenta que sí podía volver a construir a mi condición. Entonces en 2020 llevé el récord de 56 metros a 58 metros. Y el año pasado que asistí a Vertical Blue, tenía la intención de llevarlo a 60 metros y el primer día hice 58 metros como para asegurar la marca, pero en medio de la competencia me enfermé, entonces estuve en pausa como 5 días y cuando por fin llegó el día de hacer este buceo, todo salió muy bien en el buceo. Nada más que de subida, me dejé llevar por mis emociones. Es un deporte en el que tienes que mantenerte en el presente. Es una de las, como es un reto muy mental, entonces la técnica más sencilla y la más difícil es mantenerte en el presente. Pero entonces yo hice mi buceo a 60 metros, llegué a la superficie, pero no podía creer que me lo había hecho después de haber pasado 5 días enferma, de no poder bajar 5 metros porque estaba congestionada. Entonces, el protocolo para que me validara el récord lo hice 4 segundos tarde.
Entonces mi mejor marca son 60 metros, pero el récord se sostiene oficialmente en 58 metros. Entonces, bueno, ahí está, pero bueno, así es el deporte, es algo que me gusta mucho, que son cosas muy pequeñas, los incrementos en metros, por ejemplo, de tus buceos es 1 metro, 2 metros, vas subiendo, bajando, dependiendo cómo te vas sintiendo, y lo cual lo vuelve un reto, por supuesto, es muy personal, porque tú no sabes lo que van a anunciar los demás, pero también lo vuelve un poco de estrategia. Entonces, bueno, a mí me encanta. Más allá del deporte, que tengo la fortuna de haber encontrado desde muy joven, sí creo que el deporte guió un poco mis elecciones en muchos aspectos. Uno fue mi elección de carrera a nivel profesional. Yo entré con una beca al Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Y de hecho, en ese año que entré a la universidad, decidí que también quería probar mi primera vez de competencia. Y fue en San Andrés, Colombia, y donde rompí mi primer récord nacional. Pero bueno, eso se volvió un tema de competir en los veranos y estudiar en el resto del año, y se volvió muy demandante, por eso lo puse en pausa, porque al final de cuentas la carrera que estudié también me gusta mucho, y también estoy trabajando en perseguir este aspecto. Entonces entré a una ingeniería en desarrollo sustentable, pero como tenía muy pocas materias de agua, decidí cambiarme a una ingeniería en innovación y desarrollo, en donde podía hacer una concentración en recursos hídricos. También ha guiado mi carrera como artista, como en esta nueva presentación de utilizar la apnea como una expresión artística que muestra como algo que quiero comunicar o algo que quiero que las personas lean o sientan, ¿no? Yo me di cuenta que podía tener una aplicación en esto, porque muchos de los mensajes que recibo a partir de videos o de fotos son, ay, me hiciste sentir. Hay dos polos, ¿no? Uno es claustrofóbico, nunca podría hacer eso, me sentí muy nervioso, no podía verte, o tus videos me hacen sentir muy, muy en paz, gracias por gracias por esto, nos transportas. Entonces, eso a fin de cuentas creo que es el arte, entonces me interesa cómo perseguir este camino. Mi trabajo hoy por hoy es como en proyectos, en producciones, y este año y el año pasado estuve trabajando puntualmente como stunt, como doble en una serie, y por supuesto el camino por el que más me he desarrollado y el que pues persigo todos los días es este trabajo de activismo constante, en el que a partir de esta relación con el agua he impulsado que mi voz tenga peso en ese sentido. Les muestro un poco los trabajos que he hecho como stunt. Es una escena pues muy sencilla, que es saltando el agua, pero el agua está a 11 grados, es en medio de la noche, pero bueno, es como el trabajo de doble, ¿no? La actriz no iba a hacer eso y yo, entonces me tocó a mí, y es como un ejemplo de a dónde me ha llevado a aguantar la respiración, que me parece una aplicación interesante. Pero bueno, lo que más me gusta y el más grande logro que siento que ha tenido mi carrera es esta oportunidad de explorar los cenotes de la península de Yucatán. Desde que empecé el deporte, la idea de ir a uno diferente cada vez que me tocaba entrenar me fascinaba. Si han tenido la oportunidad, cada uno es distinto, cada uno tiene sus características. Por ejemplo, este que me encanta, en donde entrenamos, que es de los que están profundos en la zona. Los primeros 10 metros hay muy mala visibilidad, no ves nada, está turbia, y luego se abre y se pone cristalina y puedes ver la pared que está a muchos metros de distancia, pero luego a 27 metros más o menos se mezcla el agua dulce con el agua salada, con esta nube de materia descompuesta, y se pone negro. O sea, además de que tu flotabilidad cambia, porque de la nada entras a agua salada y pues estás lastrado. Bueno, en mi caso no me pongo peso para hacer buceos en agua dulce, pues te frena, ¿no? Entonces es un buceo con muchas sensaciones. A mí me encanta, a pesar de que no ves nada y empiezas a frenarte. También este sentido de exploración y de descubrir nuevos mundos me ha llevado a cenotes como este, donde hay una estalactita de 10 metros, ¿no? Un poco promoviendo el tiempo que ha tomado que algo así se forme, ¿no? Y lo delicadas
que son estos techos, porque son porosos, porque están hechos de roca caliza, que gracias a este tipo de suelo se han formado estalactitas, estas cuevas que solieron ser refugio o sitios ceremoniales para culturas mayas, ahora que están inundadas, pues nos permiten explorarlos de este otro modo. He tenido la oportunidad de participar en documentales como este de PBS, que se llama H2O, la molécula que nos une, y que es una serie documental que habla justo de la relación del agua con los humanos. Tiene 3 episodios y que habla de civilizaciones, de problemas, y ahí me tocó participar en el capítulo de cenotes, que habla, por supuesto, de la civilización de la cultura maya, cómo gracias a los cenotes se pudo desarrollar en la zona y cómo, al final de cuentas, los que estamos viviendo en esta zona es por eso. Ese es en cenote Angelita, que tiene esta capa de ácido sulfídrico que se hace a raíz de la materia descompuesta orgánica que cae en el cenote. Y bueno, esta oportunidad de compartir estos mundos nuevos, a final de cuentas me los ha dado esta habilidad de aguantar la respiración. Por aquí tengo otro trabajo en un cenote que también es de doble. En este caso, es un poco algo más artístico. Estoy en un vestido y hago una bajada con un plomo que me lleva a 18 metros. A los 18 metros suelto el cabo y me dejo caer hasta la nube, que está como a 27, 28 metros, porque la escena era pasar la nube, desaparecer debajo de la nube, y luego tengo un equipo de seguridad que baja por mí y me sube, ¿no? Entonces, esto ha sido un complemento muy interesante de mi carrera deportiva, el poder trabajar en este tipo de proyectos en el que al final de cuentas aguantarles respiración y poder hacer ese tipo de escenas da un resultado muy bueno. Últimamente, como sabrán, la zona está, pues por supuesto, agarrando popularidad para ese tipo de producciones, y me emociona mucho el interés que ha crecido a lo largo de los años de los cenotes. Me acuerdo hace 10 años que empecé el deporte, había muy pocos instructores y cada vez ha habido más personas y más personas se han dado cuenta de lo lindos que son. Entonces ahora como comunidad estamos, no quiero decir preocupados, pero sí cautelosos, porque al final de cuentas los cenotes son propiedad privada, y si llegara a haber un accidente como ya ha habido, los propietarios cierran el cenote para practicar apnea o para practicar scuba. Entonces, conforme va agarrando popularidad el deporte, como que siempre me gusta hacer hincapié que este tipo de tomas, este tipo de escenas que se buscan en ciertas producciones, hay que hacerlo con personas que son calificadas y personas que tienen la experiencia para poder reaccionar en caso de emergencia. Últimamente se está poniendo muy popular combinar scuba con apnea, es decir, que bajan al talento en scuba y abajo en la profundidad agarran bocanada de aire y hacen la acción y regresan. Está bien supongo que está bien cuando necesitan escenas muy específicas, pero hay que mantenernos muy cuidadosos en que las personas que están haciendo esto tengan las capacidades para hacerlo, porque como va agarrando popularidad, cada vez van siendo personas con menos calificación, entonces hay que tener cuidado. Ahí está, ok. Lo que les practicaba un poco como este aspecto de expresión artística que me ha llevado el deporte, como mencionó Valeria al principio, el año pasado, el video Yo Soy Cenote lo hicimos en 2019 en colaboración con Dan Verhoeven, que es un videógrafo, fotógrafo holandés, y con el compositor de música Iván Expósito, que hicimos esta colaboración de video con música con guión. Y bueno, la idea era mostrar esta belleza que tienen los cenotes. Les invito, si no lo han visto, echarse un ojo al video. Pues por supuesto mostrar esta belleza. Recorrimos 6, 7 cenotes diferentes en Quintana Roo y Yucatán.
pero cerrar con este mensaje de amenaza y lo importante que es tener acciones concretas para evitar que se contaminen, porque la falta de planeación y la falta de tratamiento de aguas residuales está llevando que cada vez más y más cenotes que están cerca de lugares urbanizados o de poblaciones estén contaminados. Entonces, la contaminación viene también de la industria porcícola, de la agricultura, pero muy puntualmente también del uso de agua de manera doméstica. El video tenía la intención a través de un guión que personificaba al cenote, por eso se llama Yo soy cenote, y iba un poco así como soy flores que se convierten en jardines, montañas subacuáticas o un bosque. Pues era la idea como de personificar al agua con esta intención de crear más empatía a través de darle cualidades más humanas. Entonces creo que mi trabajo me está inclinando un poco a eso, además de promover el agua como el recurso del que dependemos los seres humanos a diario, recalcar esto que nos hace sentir a personas que estamos en contacto con el agua o personas que también han tenido la oportunidad de ver un atardecer en el mar o han tenido esta cercanía con el agua que creo que todos podemos vivir muy de primera mano, que esta cualidad de que nos relaja, nos inspira, nos sentimos casi casi en terapia. Entonces como que recalcar eso y creo que eso puede abrir nuevas dimensiones para promover su conservación. Y bueno, el premio ganó una convocatoria de arte que respondiera a cambio climático, que se llamó Create COP26. La convocatoria era muy a grandes rasgos de cambio climático, pero apliqué con este video nada más como yo entré pensando que no tenía posibilidades de ganar porque es una problemática muy local, pero que haya ganado resalta como lo fácil que, o no lo fácil, pero lo directo es que se puede empatizar con esta problemática y creo que es algo importante. Entonces, un poco que mi carrera como apneísta, mi carrera como atleta que representa a México en estas competencias, que representa a mi país a través de estas medallas o a través de estos récords, es que cada metro hace más profunda mi voz y mi mensaje, que es conservar el acuífero y proteger los cenotes, que es algo que recientemente ha estado aún más amenazado. El año pasado que ganó el video Yo Soy Cenote, trajo mucha atención internacional a este problema, pero no contábamos con que a 4 meses después el nuevo proyecto de la administración, que se llama el Tren Maya, cambió de ruta y ahora está en directo riesgo las cuevas y los ríos que se encuentran a su paso entre la Playa del Carmen y Tulum. Entonces, un poco como para hablar de esto y no dejarlo pasar, es hablar de esta gran amenaza que se avecina, que los ríos subterráneos de la península de Yucatán son muy importantes por ser el único acceso a agua que tenemos en la zona, además de todos los patrimonio paleontológico y espeleológico que existe debajo de la tierra. Para darles una idea un poco de datos, un solo flujo del sistema Zacactún, que es el sistema de cuevas inundadas más largo del mundo, se estima que tiene más descarga que el sistema Cutzamala, que es el sistema que da agua potable a la Ciudad de México. Entonces, la cantidad de agua que pasa por estos ríos es muy importante y por eso asusta mucho a expertos en la zona que llegara a darse estos casos en donde se bloquee este flujo. Ya sabemos de cenotes que han muerto, por así decirlo, porque se les cortó este flujo, porque sabemos que el agua estancada se muere o tiene, pues empieza a descomponerse. Entonces, eso tenemos muy claro que el Caribe mexicano empieza en las cuevas, es este maravilloso ciclo en donde llueve y se filtra y al final de cuentas está comprobado que el agua que viene de los ríos subterráneos beneficia a que no se creen tantas algas en el arrecife, que al mismo tiempo nos da arena blanca y bueno, es un poco esta idea. Tenemos como que muy claro que la Riviera Maya es un destino turístico muy grande para la zona, que a todos nos gusta bucear en ellos y adentrarnos en los cenotes, pero es importante que recalcar que
Esto es porque es un ecosistema vivo y hay que conservarlo así. Entonces, quiero cerrarlo un poco con eso porque me gustaría dejar tiempo suficiente para una serie de preguntas y respuestas, que siento que siempre es donde más salen preguntas por si algo se me pasó. Le agradezco mucho el tiempo y la atención que me han brindado hoy. Muchas gracias. Nada. Súper interesante todo este como recorrido de vida que nos has Gracias. compartido hoy. Pues ahora podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si quieres, puedes dejar de compartir, Sí, Ana. sí. Vale. Y quisiera darle la palabra a Verónica, que ella siempre es muy buena para la parte de las preguntas y respuestas. Eres Vero, si tienes chance, ya te abriste tu micrófono, pues adelante Sí. con las preguntas. Ahí hay varias, ya vimos que hay varias preguntas y seguramente van a ir saliendo. Así que podemos empezar con las que están en el chat y los que quieran ir pues anotando más preguntas adelante. Más adelante, si vemos que no, pues podemos darle la voz, pero funciona muy bien a través del chat. Sí, bueno, primero te felicitan. Creo que todos estamos asombrados de tu carrera como apneísta, pero también de ti como persona, ¿no? Transmites una energía y una necesidad de cambio que es muy positivo, ¿no? Porque nos va a llevar a un cambio, estoy segura. Bueno, las preguntas, bueno, la primera la hice yo y se me ocurre preguntarte, ¿en qué otros lugares del mundo existen cenotes como los que tenemos en México en este anillo de cenotes? Pues que yo sepa, o sea, los cenotes y los ríos subterráneos de la península son únicos en el mundo, en el sentido de que tienen estas conexiones y que corren tan largos. Obviamente hay mucho karst y mucho cuevas subterráneas que están inundadas, pero las particulares de estos cenotes que tienen esas aperturas y que se encuentran en medio de la selva es muy particular de la zona. Sé que hay algo similar en las Bahamas. De hecho, se cree que, por ejemplo, el agujero azul que les conté es una formación debido a la piedra caliza que también conforma estas islas, pero sí esta particularidad de la península Yucatán y además que estén extendidos por tanto territorio, sí es muy particular de la zona. Gracias. De nada. Las siguientes preguntas son de Heidi Becker. Está preocupada. Ella pregunta, ¿tú estás viendo la realidad del problema del Tren Maya? ¿Qué opinan los expertos que tú conoces? ¿Qué dicen de la negación del gobierno a ver la realidad? Sí, es una situación alarmante. Sí, estamos agotados. Por el momento estamos como que agarrando, las últimas semanas han sido muy intensas como con este tema porque sí, además llegó un poco sorpresivo, por así decirlo, y el avance del proyecto ha sido muy rápido y no ha habido momentos como de razonamiento o de diálogo donde se pudiera este, conversar, ¿no? Entonces sí, expertos en la zona están muy preocupados de que cambie el flujo de la península, de la exposición de estas cuevas que ya se están encontrando en el tramo. Han estado registrando y ya hay algunas que ya la vegetación ya se quitó, ya está pelona, por así decirlo, y eso ya influye o ya afecta en este ecosistema. Y lo que más nos preocupa es que viene después, porque el proyecto ha sido pues ha estado como muy contundente en que va porque va. Entonces la gran amenaza de que se rellenen cenotes con cemento, de que se piloteen, de que se cambie el tipo, se cambie esta estructura o este flujo es muy peligroso y además está muy presente. O sea, sí es una realidad. Es algo que ya ha sucedido en el pasado, entonces mucho del contraargumento es que por qué están ahorita hablando cuando ya ha sucedido en el pasado, pero creemos que un proyecto de ese tamaño que abarca tanto espacio, que además es una fractura muy importante en la selva, ¿no? Sabemos que la selva no es solamente un espacio, sino depende mucho de la interconectividad de las especies, entonces construir algo que cruza por completo
una zona ya no es solamente un desarrollo o un hotel, que por supuesto también afecta, pero también hablamos que no solamente es el tramo, sino es todo lo que se va a construir alrededor para abastecer estos sitios. Entonces sí estamos muy preocupados, ¿no? Porque lo que sea que está encima de estos ríos subterráneos se filtra y muy directamente también afecta a la población, más allá de todo lo que podemos perder de patrimonio de la humanidad, que es mucho porque las cuevas que conocemos las conocemos porque ya se han explorado, pero queda mucho por descubrir. Entonces, en el peor de los casos van a haber colapsos, van a haber pilotos que no funcionen, o si hacen un buen trabajo, sí, pero va a ser a costa del flujo de ríos subterráneos de la zona. Sí, gracias. Bueno, ahorita regresamos a ese tema. Voy a ir leyendo las preguntas conforme el orden. Aquí después cambiamos al equipo. Ale Navarro te pregunta, ¿en qué consiste tu equipo para entrenar y para concursar? Y también relacionado acerca de la apnea, ¿cuánto aguantas bajo el agua? De equipo como de lo que utilizo para hacer apnea, supongo que sí. Sí, mi wetsuit, por ejemplo, o sea, el wetsuit que utilizo son wetsuits delgados que me dan movilidad, flexibilidad. Están hechos algunos de pues licra por dentro, pero por fuera son como Yamamoto 45 y smooth skins, que se le llama, que como que da esto apariencia de que está lisito. Entonces, bueno, muchos de mis wetsuits son así. Si estoy entrenando, si mi competencia es en el mar, uso uno que tiene aproximadamente 1.5 milímetros, que son delgaditos, y en los cenotes, de hecho, me pongo doble wetsuit de parte de abajo para flotar un poquito más, porque pues tengo el problema contrario, porque en el cenote estoy muy negativa. Entonces, si no me pusiera, me voy a poner prender la luz porque está mal. Si no me pusiera un extra de neopreno, me hundiría desde los 5 metros, lo que lo vuelve peligroso a la hora de regresar. Si uso peso, lo uso en el cuello, se llama un neck weight, y es muy poquito peso porque es el mismo o sea, lo que uso de peso para bajar lo tengo que usar para subir. A contrario de esas disciplinas en donde te bajabas propulsado y lo dejabas y subías, ahora las disciplinas se llaman peso constante con aletas o peso constante sin aletas. Entonces, muy poquito te digo, el año pasado acabé usando 600 gramos de peso en el cuello para mis disciplinas para sin aletas. Y este año quiero llevarlo a 500 gramos, porque que pueda usar poco peso significa que mi técnica, pues para bajar, es cada vez más eficiente. Porque al final de cuentas lo compensas con la subida que pues puedes llegar flotando desde profundo. Una pinza para la nariz, que es para que no me entre agua a la nariz y para poder hacer mis ejercicios de compensación. Un lanyard, que es como un lanyard como de la paddle o como de las tablas de surf, que me une a la línea de la competencia, que no me jala ni me restruye, nada más me mantiene cerca, porque hay un momento en el buceo que se llama el free fall, en donde el volumen del aire de mis pulmones ha disminuido, donde ya estoy negativa. Entonces llega a partir de los 20-25 metros, ya no me tengo que mover, ya nada más me hundo. Y en ese caso a veces pues cierras los ojos y puedes cerrar los ojos y relajarte. Entonces eso asegura que te mantengas, porque te puedes cerrar los ojos y irte y luego ya que te volteas ya no estás. Entonces te mantiene unido. Una pues gorra de natación y eso es todo. Pareciera, no sé por qué cuando llego a entrenar tengo muchísimas cosas, pero en realidad es muy sencillo el equipo. Sí, muy bien. Valeria más pregunta, ¿por qué te gusta tanto la modalidad sin aletas? ¿Qué es lo que te atrae en comparación con las demás modalidades? ¿Cómo se siente la presión a 60 metros? ¿Y dónde consigues las pinzas para la nariz, que son especiales? Sí, me gusta la disciplina sin aletas. Yo en realidad llegué a sin aletas porque con quien hice mi curso de instructora se llama William Trubridge, que es un apneísta neozelandés que tiene el récord mundial en sin aletas y es como su especialidad. Entonces yo pues empecé desde ese curso como que a interesarme en la disciplina, que además me gustaba la idea de que no importaba, o sea, porque las aletas, como todo en el deporte, pues depende que tengas las más caras, ¿no? O sea, depende
mucho, varía mucho cómo te vas y dependiendo que el nivel de tu equipo, ¿no? Lo que me gusta de Sin Aletas es que es solamente tu técnica y solamente lo que entrenas. Cuando empecé el deporte no tenía muy poco presupuesto, ahora sigo buscando patrocinadores, pero ya va mejor, entonces ya puedo tener aletas, pero justo ya le agarré el amor a esta disciplina. Me gusta por las sensaciones. Un buen buceo en apnea se siente divino porque estás deslizándote en el agua, sientes esa propulsión por el agua, sientes que desliza, el cuerpo se te entume un poco más que las otras disciplinas y eso llega a un punto en el que ya lo disfrutas. Eh, y me gusta cómo se ve, me gusta también este extra reto. O sea, me gusta mucho como perseguir. Las pinzas, hay muchas marcas que las están haciendo, ya sea Molchanovs, Octopus, si son específicas. Hay personas que utilizan las chiquititas esas de natación porque usan muy poquita presión para compensar los oídos. Yo no he llegado a ese punto todavía, pero se puede. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era eso, que si eran especiales esas pinzas. ¿Y Sí. cómo se siente la presión a 60 metros? Ah, pues sí las sientes un poco, sí las sientes, pero justo no lo piensas tanto en el momento, ya tampoco que llegas y te dices, ay, me apachurré, pero sí lo sientes como en el cansancio, o sea, sí toma mucho del cuerpo, o sea, sí después de un buceo en las tardes estoy zombie y necesito un día para descansar, para echarme otro sin aletas especialmente. Pero justo trabajamos flexibilidad. Uno de los riesgos de la apnea sí es un barotrauma en la zona de pulmonar o traquear, entonces sí es importante tener muy presente esa flexibilidad eh, que se complementa mucho con la relajación. O sea, por eso es importantísimo no ir tenso. Es uno de las reglas y obviamente de las bases de la apnea es esta relajación, tanto para que puedas compensar, porque la relajación ayuda a que compenses bien, pero también para que no te vayas a lastimar con esta tensión o no hacer ningún movimiento brusco. O sea, a profundidad yo estoy así, llego, agarro mi tag, o sea, los movimientos son con el cuerpo muy pegado, por así decirlo. Sí, también Ale pregunta que cómo aguantas la temperatura del agua en los cenotes pues, con el equipo de neopreno. Sí, Y también, bueno, en relación a esto de que dices que se tensa el cuerpo, exactamente a qué te refieres, o sea, es un poquito la fisiología del buceo, eh, es que tus extremidades tienen menos oxígeno que tus órganos vitales o algo así. sí, justo a lo que me refiero que eso como que se adormecen es esto, o sea, existe una vasoconstricción que es como uno de los efectos del reflejo de inmersión mamífero, que es de las cosas que me atrajo del deporte, que consiste en la disminución del ritmo cardíaco, ¿no? Esta bradicardia eso es automático, todos los seres humanos nos ponemos en contacto con el agua, nos relajamos, los bebés les funciona muy bien. La vasoconstricción, que es esta como constricción de las venas para que la sangre oxigenada, se concentre en los órganos vitales y por eso empiezas a trabajar de manera anaeróbica, además de porque no estás respirando. Eh, bueno, se cierra tus vías aéreas en caso de que tengas un desmayo, por ejemplo, es algo muy puntual del reflejo de inmersión. Y tu vaso tiene una mejor eh, eh, te provee mejor glóbulos rojos. Es como que otra de las, iba a decir propulsión, pero sí, de glóbulos rojos. Es parte del reflejo de inmersión. Pero muy puntualmente lo que me refiero que esa tensión es por la presión. Es por la presión y porque como el volumen del gas disminuyó en tus pulmones, ya se comprobó que todo ese espacio que se va dejando se llena por algo que se llama blood plasma, que es como un tipo de líquido que no es ni sangre ni es otra cosa, es como un conjunto de, de líquidos, que es lo que hace que tus pulmones no se colapsen. Pero eso es algo que se descubrió en los 50 y fue como por mucho tiempo se creía que no podíamos bajar más de 50 metros, pero pues el cuerpo humano
nos ha ido probando que sí podemos y este reflejo es también visible en muchos mamíferos marinos. Bueno, ya aquí capturaste a Valeria. Pregunta si sientes cuando el blood plasma está en tus pulmones. Yo no, se le llama blood shift. Y yo no lo he sentido, pero pero tal vez no se prestan atención. Hay personas que sí sienten, así que, pero no, yo no lo he sentido. Pero sí, es interesante. Sí, es muy interesante lo de la fisiología. Ujú. Bueno, más preguntas. La última sobre equipo. Ale Navarro quiere saber también sobre el equipo que usan los entrenadores y las demás personas que te acompañan. Sí, para agregar un poco como de los wetsuits delgados en los cenotes, es que en donde practicamos buceo profundo están calientitos en la superficie. Son más, un poco más, son más extensos, entonces se calientan un poco más. Y uno es una laguna que tiene un cenote adentro y otro es un cenote que desgraciadamente está rodeado por concreto. Entonces creo que por alguna razón se calienta más. A profundidad la temperatura cambia, pero en la superficie donde estamos flotando, no. Y ya para si voy a un cenote más frío, para entrenar otras cosas o para disfrutar, llevo con un wetsuit de 3,5 mm. Y el equipo de mis acompañantes o como de los que van de apoyo, pues también es muy similar a lo que les digo. Ellos obviamente para un safety te está haciendo seguridad en apnea y lleva por supuesto aletas, visor y pues snorkel para poder verte. La dinámica de seguridad es que está una persona buceando y la otra persona en la superficie y ya que sientes o ya que sabes o calculas el tiempo que la persona va a empezar a subir, tú haces tu inmersión calculando que al alcanzarlos como a los un tercio de su buceo o a mínimo 20 metros. Y ya la persona hizo su inmersión, bajó, viene de subida, tú lo alcanzas y le acompañas el resto del buceo, donde hay mayor riesgo de que te necesite una asistencia. Bien, gracias. Y bueno, más preguntas sobre conservación. Dice, ¿cómo podríamos unir esfuerzos los fotógrafos de AMISUB con las actividades de activismo que apoyas? ¿Y dónde podemos ver la serie de H2O que nos platicaste? ¿Y cuál es el problema más grande que enfrenta el agua en estos momentos según tu punto de vista? Sí, ¿cómo podrían sumarse? Pues ahorita que estaba escuchando de los concursos y así, estaría muy padre que si tienen la plataforma y así hacer un concurso de foto de los cenotes, se me ocurre. Es algo que ya se lleva pensando en la zona, pero como todos los estamos en la zona, estamos muy ocupados haciendo activismo en situ, nadie ha tenido cabeza para organizar un concurso de foto, pero creo que estaría muy padre porque además ya tienen la experiencia y creo que podrían pues jalar a personas que quieran sumarse. Sí estamos en un momento de que necesitamos difusión y que la conversación continúe. Ya se está escuchando y lo sabemos porque han habido movimientos y comunicación un poco desesperada de parte de las instituciones que apoyan el proyecto. Entonces sí necesitamos que la conversación siga. Activismo, sí. Eh, eh, pues sí, apoyar eso, los personas que estamos en el sitio. Y la mayor amenaza, creo que la otra pregunta, pues sí, sí me preocupa mucho. Por supuesto, el tema de colapsos, ¿no? Esta idea para evitar colapsos, pilotear los cenotes, que al final de cuentas estás introduciendo un elemento externo a un ecosistema sumamente frágil, en donde la temperatura se mantiene y todos los organismos que se encuentran ahí tienen su razón. Entonces, eso me preocupa mucho, además de los colapsos. Me preocupa este tema de relleno y que cambie el flujo del agua, ¿no? Creo que no, como no han habido estudios de impacto ambiental ni algo mucho más claro que pueda dimensionar cómo va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si cerramos un río, por ejemplo? ¿Qué pasa río abajo y qué pasa río arriba? Entonces, eso creo, y por supuesto la contaminación de manera muy directa. O sea, sí, la península de Yucatán tiene un problema muy grave en tema de tratamiento de aguas residuales, porque justo no podemos tener un alcantarillado tradicional o no se ha contemplado
porque la piedra es muy dura y porque el manto freático está muy cerca. Entonces no se puede hacer algo tan tradicional como se ha hecho antes. Entonces, sí, es eso, es eso. Muy bien. Bueno, antes de seguir con este tema, Heidi quiere saber si das clases. Sí soy instructora, pero no doy cursos, no tengo tanto tiempo. Lo hago de maneras excepcionales y de vez en cuando involucran viajes, no es broma, pero sí no tengo tiempo, pero definitivamente puedo referirles con compañeros míos o compañeros que están en la zona para tomar un curso. Gracias. Y bueno, volviendo al tema, Valeria quiere saber qué podemos hacer desde Ciudad de México para enfrentar el problema del Tren Maya. Sí, pues justo este tema de hacer organización creo que es muy importante. Estamos pensando cuándo hacer una convocatoria para una marcha o hacer algo como un posicionamiento en diferentes ciudades de la zona, o bueno, de la zona, pero del país, porque creo que sí la defensa del agua como recurso nos compete a todos, ¿no? Decimos mucho que los ríos subterráneos de la península de Yucatán son la cisterna del país y tenemos un país en donde las tres ciudades, bueno, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, bueno, y Puebla, tienen un problema muy grande en cuestión de agua, entonces creo que hay que levantarnos y hablar de que nos compete y sobre todo porque este proyecto se está llevando un atropello de la legalidad y creo que eso nos tiene que importar a todos. Entonces, bueno, eso es un poco, eso sí, organizarse, a final de cuentas, los que estamos en el lugar somos los que podemos es muy puntualmente ir a marchas y así, pero siempre existe meter denuncias grupales, amparos con organizaciones y pues escuchar, informarnos, que es sobre todo muy importante informarnos para tener argumentos más completos. Gracias. Bueno, una pregunta mía. Aquí ya están animándose para ir a la marcha si la convocan. Pero una pregunta sobre los sitios que son patrimonio de la humanidad. No, creo que los cenotes no están considerados, ¿no? Entonces creo que podría ser una buena medida empezar a promover que sean patrimonio de la humanidad, por ejemplo, el anillo de cenotes. Sí, sí, sí. Centinelas del Agua tuvo esa iniciativa hace un tiempo, pero no sé en qué acabó. Porque el problema es que están en propiedad privada, ¿no? Al final de cuentas, el agua no es privada, pero sí la entrada. Entonces es un tema complejo, pero definitivamente tienen que haber zonas en donde es que no podemos decir de que, donde se han encontrado vestigios se puede porque todavía falta encontrar muchos vestigios. Entonces, es complicado, pero sí definitivamente se podría llegar desde ese punto de vista. Muy bien, pues son todas las preguntas ahorita y son 8:05, entonces le cedo la palabra a Valeria para que prosiga. Pues yo quisiera dejar un ratito más porque estamos todos como muy, muy emocionados con todo lo que nos platicas y tal vez dejar unos minutitos a ver si por ahí las cabecitas empiezan a generar más ideas y más preguntas. Yo la verdad es que tengo como otras 10 más, pero ahorita igual las iré apuntando. Sí, yo Muy, también tengo otras 10 más. a ver, aquí tenemos una de parte de Heidi Baker. ¿Cuánto tiempo aguantas bajo el agua? O sea, ¿en estática? Esa es la pregunta. ¿O cuando ella baja? Porque hay diferentes tiempos, ¿no? O sea, el tiempo, por ejemplo, que ella hace cuando tiene su inmersión, que es Ujú. moviéndose, o en estática. Que tu máximo, dice. Lo máximo que he hecho en estática, que es justo como que flotando en la superficie, han sido 5 minutos, pero no lo entreno mucho y sí suena así 5 minutos, pero el récord mundial está en 9, o una cosa así, de mujeres. Y los buceos duran como 2 minutos y medio, más o menos, dependiendo de la disciplina. Y bajada y subida también. Súper, Ay, súper. sí, es una locura. Sí, sí, sí. Es muy interesante toda la parte de lo que sucede en la mente cuando... ¿Qué nos podrías platicar acerca de lo que sucede en tu mente cuando haces tus inmersiones? Sí, sí, es interesante. Em,
sí es muy particular, por eso, bueno, puntualmente hay que mantenerse relajado, que es la base, pero pues cómo te mantienes relajado, ¿no? Es como a través de esta idea de mantenerte en el presente, que es como una de las líneas. Eh, sí llega un punto en las inmersiones en donde ya no piensas tanto en la técnica, porque además tienes que ir pensando en pasada, patada, abrazada, patada, coordinarlo y pues ir compensando. Este, sí hay inmersiones en donde logras desconectarte, entonces donde sí llegas, entras como a este estado meditativo, que es ese como no tanta ausencia de pensamiento, pero pues que entran pensamientos y los dejas pasar, entonces te concentras en lo que estás sintiendo. Una de las formas es como esto, pensar de que tengo el cuello relajado, hombros, brazos, o sea, este como análisis que también se usa en meditación. Sí hay veces que entran pensamientos negativos y hay que tener mucho cuidado, obviamente no darles hilo porque no, ya estoy entrenado, ya entrenas en no entrar en pánico, pero puedes tener una experiencia muy negativa y luego no querer volver a bucear en un rato. Entonces sí es importante tener mucho cuidado en dónde está tu mente antes de hacer el buceo, por eso es algo muy personal, ¿no? Hay buceos en donde parece que todo está bien, pero si llegas y algo no se siente bien o así, tienes que saber em, elegir entre si son pues los nervios de la inmersión o es genuinamente tu intuición diciéndote que hoy no es el día, ¿no? Entonces, es un juego también mental muy interesante. A mí me encanta la sensación como del tiempo, porque el tiempo empieza a tomar como, o sea, un buceo se puede sentir que estuvo eterno o puedes sentirte que, o sea, que entraste y saliste, como que empiezas a jugar, es muy interesante y eso también es algo que llama mucho. Del deporte, hay veces que tengo una inmersión y abajo tengo una realización así que me cambia la vida, según yo, y salgo pensando que no puedo creer esto. Y muy agradecida con el deporte en ese sentido, porque lo que te enseña, ¿no? Que no debe estar pensando tanto y teniendo realizaciones en un buceo, pero a veces pasa. Entonces, ahí lo que iba a decir es que justo esta parte mental del deporte y de tener y de conocerte a ti mismo, y a ti misma, que es algo que te da pues nada más como la experiencia y esa sabiduría de la edad, hace que el deporte sea un deporte longevo. O sea, yo ahorita que tengo 26 años, soy de las más jóvenes, si no es la mujer más joven compitiendo en este deporte, y porque de ahí es para arriba. Por ejemplo, la campeona mundial que tiene la marca más profunda en monoaleta, porque la disciplina más profunda en el deporte es la monoaleta, porque los músculos que utilizas consumen menos oxígeno, pero te propulsa una aletotota, ¿no? Él lo tiene en 122 metros, se llama Alenka Artnik y es de Eslovenia y tiene 40 años y empezó a hacer el deporte a los 30 años. Entonces, es un deporte que ella sigue a los 40 y va a seguir porque está ahorita entrando en la mejor etapa de su carrera. Entonces, es un deporte que, a pesar de que tengo muchos gustos y pues me tomo un tiempo para la carrera, ahorita estoy contemplando una maestría, no tengo tampoco prisa de ya llegar porque no se me va a acabar la carrera. Entonces eso me da tranquilidad de que no estoy perdiendo el tiempo. También está esta otra campeona mundial italiana, ¿no? Que también tiene Sí, sus años, tampoco es tan joven. Y Alexa, Alessia se llama Alessia Cecchini, es italiana y ella tiene el récord mundial en sinaletas, lo tiene en 74 metros. Tiene el récord mundial en inmersión libre, que es jalando la cuerda, que lo tiene en 101 metros. Y ella es un poco, es más joven, ella sí ha de tener ahorita 32, 33. Y también está en su carrera. El campeón mundial está en los 36, 37. El ex campeón mundial, que es William Trubridge, que sigue teniendo las sinaletas, pero ya el ruso le ganó las otras disciplinas. Tiene 38 o 40 también. Entonces, como que sí, es un deporte de saber, de conocerte a ti mismo y poder controlar tu mente. Sí. muy bien, qué interesante. Sí. Aquí hay más preguntas. Ah. Bueno, voy a dejar a Vero que lleve la parte de las preguntas. Venga. Sí, es que Val además te entrevista muy bien.
Bueno, aquí pregunta Ale, ¿cuál ha sido la peor experiencia de apnea que has tenido? Ujú. Tuve el año entrenando, sí, en el 2020 entrenando para el récord. Fue un año muy difícil para decidir hacer un récord. No sé por qué, como que me gusta complicarme la vida. Entonces tuve un par de buceos en donde las cosas no estaban saliendo tan bien. Tenía pues la cabeza en muchos lados, en el COVID, mi papá tenía un problema de salud, así. Y además tuve una experiencia en una competencia que se hizo no, un mes antes o unos meses antes de mi intento récord nacional, que sí, ya ven el lanyard que les digo que te une a la línea, ¿no? Ahora ya tengo un quick release, que es en caso de que se atore el lanyard a profundidad cuando te volteas, es un mecanismo que jalas y pues se libera, ¿no? Y ya tú subes. Pero en ese entonces llevaba 3 años sin estar en el deporte, estaba usando mi lanyard de hace 3 años, que no estaba muy modernizado. Entonces estaba haciendo un buceo, afortunadamente no era un buceo ni una máxima ni nada que estuviera tan nerviosa de hacer, entonces pues lo estaba bien. Entonces llegué, estaba creo que haciendo 47 o 48, 9 metros sin aletas, entonces como 10 metros menos de mi máxima, por ejemplo. Por ahí estaba construyendo profundidad para llegar al récord. Y bueno, llegué y me volteo y hago como mi tirón para empezar a hacer mi brazada y me jala para abajo el lanyard, se atoró con el fondo. El susto o sea, sentí horrible porque por supuesto iba ya y me jaló para abajo y obviamente me sacó de la cabeza y entonces solté. ¿Qué hice? Ah, no, sí tenía quick release. Sí tenía quick release, perdón. Lo que no tenía es que el mosquetón no giraba. Ya me acordé, el mosquetón estaba estático. Como que el mosquetón, como no giraba, creo que se hizo como que un nudo y se atoró. Pero sí tenía el quick release, perdón. Ya me acuerdo. Entonces solté el quick release. Lo que no tenía es que el mosquetón girara. Ahora ya todos los mosquetones giran porque pues van acomodándose. Entonces quité el quick release y ya subí jalando porque de todos modos era descalificación y pues lo sentí muy feo, pero justo al día siguiente aumenté, le metí creo que 2 metros más para quitarme el susto enseguida. Por supuesto, pues pedí un lanyard prestado, porque sí sentí que si no lo hacía enseguida y si no me quitaba el susto me iba a costar mucho más trabajo después. Entonces, enseguida. Entonces, la verdad, fue una experiencia que aprendí y lo importante de visualización y de la mente, porque yo nunca había tenido que utilizar el quick release, sin embargo, lo había visualizado muchas veces. Entonces, en el momento que llegó, no lo pensé 2 veces y fue muy rápido. O sea, no quise desarmarlo, jalarlo, sino fue en el momento. Entonces, visualización que es muy importante. Muy bien. Y Heidi pregunta, ¿qué haces si necesitas un buzo en una profundidad como de 40 metros? ¿Qué pasa con la presión y tus pulmones? No, es que lo que les iba a compartir es que no hay buzos con tanque a profundidad, porque justo no te podían dar aire porque tus pulmones están en pleno blood shift o tienen el volumen muy reducido y además, o sea, no podrían porque además, si un buzo se tiene que quedar toda una competencia a 40 metros, no puedes subirte tampoco. Entonces, bueno, el tema es que la seguridad es a como 30 metros porque el 99% del riesgo está en los últimos 10 metros y el otro porcentaje más alto es en la superficie. Entonces, en caso rarísimo que por alguna razón suceda algo y te quedes abajo, hay un contrapeso, hay un sistema de contrapeso, por lo cual es importante el lanyard, que es pues un peso que hace de balanza y te sube a la superficie. Vaya. Y ya en las competencias más modernas, bueno, no más modernas, siempre hay sonares que ves pues la profundidad. Y ahora sí, las más modernas, ya hay un que se llama un dive-by, que es como un dron subacuático que tiene live stream a la plataforma, por supuesto, equipo de seguridad y a Facebook. Por si alguien quiere ver Vertical Blue 2022, ahí voy a estar.
Ay, sí, eso Sí. lo hubieran puesto a tus papás cuando tenías 16 años. No, hombre. No, mi mamá, justo tenemos un acuerdo que mi mamá no ve mis buceos en vivo. O sea, no. Creo que mi papá bueno, no, mi papá sí, porque no puede aguantarse como las ganas de ver, pero mi mamá lo ve ya que sabe el resultado, ¿no? No lo ve antes, porque según ella me pone presión a través del mar. Ok, sí. Sí. ¿Existe algún riesgo de que los compuestos químicos que produce el organismo te lleven a alucinar durante una apnea prolongada? No sé si tal cual, no compuestos químicos, porque al final de cuentas es, o sea, tu misma bocanada de aire, pero sí no, tampoco alucinar, pero sí la hipoxia te puede, o sea, que es de niveles muy bajos de oxígeno, sí te puede llevar a que sientas esta euforia o esta tristeza o sea, como emociones muy, muy grandes. Pero sí existe la narcosis, que es a más profundidad, que sí es como el buceo, como con el nitrógeno, y que sí lleva cierto tipo de alucinaciones, pero no es compuestos químicos, sino es por el nitrógeno a mucha presión. Pero eso es como pasando los 80-90 metros, que sí, y obviamente dependiendo de las condiciones, estás cansado, si estás haciendo buceos muy repetitivos, muy profundos o así que también hay que tener cuidado, ya mucha más mayor profundidad, cada vez se habla más en el deporte de tener una descompresión, que antes se decía que no se podía, y en realidad no se puede, o sea, no, es muy, 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 muy raro, pero si haces muchos buceos a más de 100 metros seguiditos, si no das suficiente tiempo, también puede ser un riesgo. Qué interesante. Sí. Bueno, Valeria comenta que ella ve en las redes que estás haciendo alianza con organizaciones y con otras activistas. ¿Qué puedes decir acerca de ellas? Sí, justo pues estamos viendo quién aporta con qué, quién suma en qué. Está el Tren sobre Cenotes, ¿no? Que es como la organización más enfocada a abusos. Están los Jóvenes por Solidaridad, que son obviamente un pilar muy grande del movimiento. Está Jaguar Wildlife Center, que están enfocados en como el monitoreo de fauna silvestre y también muy metidos, por ejemplo, Roberto Rojo, que es el director del planetario de Playa del Carmen, que es biólogo, y un grupo de espeleólogos que pues están en ese proceso como de mapeo de los cenotes que están, las cuevas que están en la zona. Es un esfuerzo de ciudadanos, ¿no? Que tiene como que muchas vertientes, como todo mi movimiento hay gente que está de acuerdo con esto, gente que no está de acuerdo con eso y pues todo, pero sí, cada vez más estamos organizando mejor para que este movimiento pues proceda y sobre todo también salga un poco de la plataforma virtual, ¿no? Sí, justo, pues sí es importantísimo, pero también queremos empezar a tener un poco más de presencia local. Bien, y bueno, aquí Heidi, la última pregunta es Heidi, pero bueno, ya no sé Ah, si la ya dije. contestaste. Si usas Sí, buzos de de seguridad. seguridad. Sí, ya. Ujú. Valeria dice, sería bueno contactar a esas organizaciones de parte de AMISU, ¿verdad? Sí, podría ser como en este aspecto de para hacer la convocatoria, pero quizás, bueno, decir de, oye, queremos hacer esto y que sea como una retroalimentación de que estemos pensando, que no, que sí. Y muy puntualmente te puedo poner mejor en contacto con The Dive Machine, que son unos chavos que están como que en el sector de operadores de buceo, que creo que pueden ser muy útiles, porque sí, obviamente la ciudadanía en general pues ha de tener fotos, pero sí dedicarlo más enfocado como a buzos que tengan ya experiencia, ¿no? Y sobre todo volverlo también, obviamente una convocatoria nacional, pero también llamar a una convocatoria internacional, ¿no? De fotos en los cenotes en general. Muy bien. Pues les cedo la palabra a Valeria. Mm. Ok, pues qué padre, qué interesante. Hay mucho por hacer en cuanto a la parte del activismo.
Y sí, ha habido mucha preocupación por parte de los socios de AMISUB acerca del problema del Tren Maya, y sí hemos notado que queremos todos participar, no nada más como buzos, fotógrafos, sino como ciudadanos. Creo que es pues una responsabilidad también desde el punto de vista de ciudadanos. Entonces, bueno, pues yo quisiera preguntarte si después, más adelante, pudieras tal vez darnos los contactos ya así vía por escrito por WhatsApp para justamente como difundirlo y estar como al pendiente de las redes sociales de esas agrupaciones, y pues sumarnos al esfuerzo ciudadano, además de la parte que podríamos hacer, ¿no? Desde el punto de vista como de fotografía. Y bueno, pues son las 8:21. Ha sido una conferencia súper interesante, muy enriquecedora, también muy inspiradora, todo lo que has hecho a través de estas dos pasiones. La verdad es que yo creo que verte, escucharte, saber que eres una persona joven con tantos logros, con tanta lucha y con tanto amor, pues nos inspira a todos. Y pues yo creo que a nombre de la MISUB lo que te puedo decir es sigue adelante, no te rindas, y siempre persigue ese sueño con esa gran fuerza que tienes dentro. Qué bonito saber que alguien así está justamente en el tema del deporte, de las filmaciones, ¿no? Porque llevas también esa palabra a esos rincones. Así que, bueno, por aquí tenemos Gracias. muchas felicitaciones, Abajo. eh, muchos comentarios muy lindos de parte de varios que Aquí queremos los aportar nuestra perritos, miren, parte. se me... Oigan, abajo. Dicen, bueno, ya, sácame a pasear. Se emocionaron. Sí. Abajo tú. Qué buena onda. Abajo. Te vas a caer. Eh, Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera Gracias, gracias. decir algo más. A mí se me hace que ya hemos explorado mucho la parte de las dudas. Seguramente hay muchos que después en la noche, cuando estemos pensando otra vez, van a salir muchas más dudas. Pero, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Así. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, etcétera? Ahí estoy. En el Instagram es Camila. A ver, Instagram es Camila Haber. Y Twitter estoy empezando a mover más, que es Cam Haber. Así estamos. Súper, Y perfecto. Facebook, que es Camila Haber Freediver. Que ya saben, tanta red. Sí, ¿no? Sí. Pero sí, ahí estoy compartiendo. Ah, de hecho también está interesante porque ahí estoy compartiendo noticias, adelantos que vienen. Mañana, de hecho, si les interesa, hay una conferencia, plática como de la perspectiva de las comunidades de este tren. Entonces también es interesante como que ir informándonos más. Creo que ahí siempre se dice, ¿qué podemos hacer? Entonces siempre es un buen medio atender ese tipo de como de pláticas. Ujú, noticias y updates. Pues Sí, genial. Pues una vez súper. más, muchísimas gracias por No, a tu ustedes, tiempo, gracias por, muchísimas gracias por lo que preparaste, súper interesante, gracias por las preguntas interesantes. Siempre me encanta hablar de apnea. sí, es que es apasionante, la verdad. Sí, me encanta. Y pues no todo el mundo tiene ese valor, ¿no? De poder sobrepasar los miedos, entonces, y pues las propias fronteras, ¿no? Que una vez que uno se pone mentales, ajá, al querer ir más lejos, más profundo, más tiempo, y qué bonito. Sí. La manera en como tú lo platicas y cómo lo vives también es algo muy lindo, ¿no? Que va más allá del puro récord y la competencia, sino que también hay una Es parte. una virtud y también es una condena, porque también a veces quisiera no ser tan cabeza dura, pero sí, es de los dos. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas Gracias, gracias. felicidades y un abrazo grande y fuerte y muchas gracias a todos los que Sí, asistieron hoy, a todas las que asistieron hoy, y pues nos súper. vemos en la próxima conferencia de MISUB. Muchos besos. Gracias, Cami. Ay. Hasta pronto.